Muy buenas a todos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de las matrices de evaluación de factores internos y externos. Como primer punto tenemos a la matriz de evaluación de factores internos, mejor conocida como MEFI o matriz EFI. Esta matriz es una herramienta que nos permite realizar prácticamente una auditoría interna de la administración de la organización, permitiendo analizar la efectividad de las estrategias aplicadas y conocer con detalle su impacto. Esta matriz nos permite evaluar las fortalezas y debilidades más relevantes de cada área y así formular nuestras estrategias que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos. Ahora bien, para realizar este análisis es necesario seguir los siguientes pasos. Paso número 1. FODA de la empresa. Para este paso es necesario enlistar con la ayuda de un pequeño esquema las fortalezas y debilidades de la empresa a partir del análisis FODA. Se deben de identificar entre 10 y 20 elementos, siendo lo más honestos posibles. Paso número 2. Asignar un peso a cada factor. Se deberá asignar un valor a cada una de las fortalezas y debilidades, entre 0, que significa irrelevante, y 1, que significa sumamente importante, teniendo en cuenta su grado de importancia. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que la suma de los pesos asignados para fortalezas y debilidades debe ser igual a 1, no más, no menos. Paso 3. Asignar la clasificación a cada factor. Ahora bien, se deben clasificar a los factores entre 1 y 4 de acuerdo a la siguiente especificación. Debilidad mayor igual a 1, debilidad menor igual a 2, fortaleza menor igual a 3, fortaleza mayor igual a 4. En base a esta información, podemos denotar que las clasificaciones están basadas en la empresa, mientras que los valores están basados en la industria. Paso 4. Definir la calificación ponderada. Esta consiste en multiplicar el peso de cada factor por su clasificación para así determinar un valor ponderado. Paso 5. Determinar el valor ponderado. Por último, solo falta sumar los valores ponderados de cada factor para determinar así el valor ponderado total de la empresa. El obtenido valor ponderado máximo que una empresa puede obtener mediante esta herramienta es de 4, lo que significa que las empresas pueden afrontar cualquier adversidad gracias a sus fortalezas, mientras que, por el contrario, el valor ponderado más bajo es de 1, y este representa la completa desorganización y por ende nulo funcionamiento interno. El valor promedio entonces oscila entre 2.4, 2.5, 2.6. Es aquí donde la mayoría de las empresas competitivas se encuentran. Si el valor ponderado está por debajo de la media, significa que la empresa es débil internamente, mientras si el valor ponderado está por encima, señala fortaleza. La matriz de evaluación de factores externos es la encargada de analizar las oportunidades o amenazas fuera de la organización. Permite evaluar a través de un sistema de ponderaciones en donde se califica del 1 al 4 los determinantes, donde 4 es lo mejor y 1 lo malo. Además, nos permite comparar información y situaciones externas que ya sea del sector político, social, económico, jurídico, etc., que influyan en el objetivo de la organización. Recursos básicos para realizar el análisis. Todo el equipo de trabajo debe participar en este proceso, porque todos tienen una visión diferente del entorno externo. También deben formar alianzas con marcas que realicen investigaciones de campo para simplificar los procesos y reducir la inversión, destacar y documentar la información vital para crear una base o un punto de partida para la realización del análisis. A la hora de recolectar los datos del entorno externo, es necesario tener información del pasado, presente y del futuro. Ahora bien, para establecer un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, las oportunidades y las amenazas, se siguen los siguientes pasos. Primero, debemos hacer una lista de oportunidades y amenazas externas con las que cuenta la empresa. Segundo, debemos asignar un peso relativo en un rango de 0, que significa irrelevante, a 1, que significa muy importante. El peso manifiesta la importancia considerada que tiene cada factor, considerando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, siendo necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas deben sumar 1. Como tercero, debemos ponderar una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores, considerando determinantes
para el éxito con el propósito de evaluar si las estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces, considerando a 4 muy bueno, 3 bueno, 2 regular y 1 malo. Como cuarto punto, debemos multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación ponderada. Como quinto punto, debemos sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el total del ponderado de la organización en cuestión. En conclusión, la finalidad de la matriz de evaluación de los factores externos es detectar las oportunidades y las amenazas, aprovechando las ventajas y disminuir el riesgo que atribuyen estas amenazas. Conociendo el ambiente del sector a analizar, se incrementa el grado de probabilidad de alcanzar los objetivos y lograr un negocio exitoso. Ahora pasaremos a un ejemplo práctico. En este caso tenemos que por parte de las fortalezas, la adquisición de la maquinaria moderna representa un peso de 0.06, una calificación de 4, y al multiplicarlos da como resultado un peso ponderado de 0.24. El margen de la utilidad subió a 6.94 con un peso de 0.16, una calificación de 4 y un peso ponderado de 0.64. De igual manera, la moral del personal es alta con un peso de 0.18, una calificación de 4 y un peso de 0.72. El sistema nuevo de información con un peso de 0.08, la calificación de 3, el peso ponderado de 0.24. La participación en el mercado incrementó en un 24%, dando como resultado el peso de 0.12, la calificación de 3 y el peso ponderado de 0.36. Por parte de las debilidades, tenemos que las demandas legales sin resolver tienen un peso de 0.05, una calificación de 2 y dan como resultado un peso ponderado de 0.10. La capacidad de la planta ha disminuido un 74% con un peso de 0.15, una calificación de 2 y un peso ponderado de 0.30. La falta de un sistema para la administración estratégica con un peso de 0.06, una calificación de 1 y un peso de 0.06. El gasto para la investigación y el desarrollo se ha incrementado en un 31% con un peso de 0.08, una calificación de 1 y un total de 0.08, y los incentivos para distribuidores no han sido eficaces con un peso de 0.06, una calificación de 1 y un resultado de 0.06. Como datos finales tenemos que la suma de las fortalezas y debilidades en el peso corresponde a 1. Sin embargo, en el peso ponderado de las fortalezas y debilidades tenemos una sumatoria de 2.80. Como podemos observar, la suma de los pesos ponderados da 2.8, por arriba del promedio de 2.5. Aquí se destaca que lo más importante no es solo sumar el peso ponderado de fortalezas y debilidades. Lo importante realmente es comparar el peso ponderado de las fortalezas contra el peso ponderado de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización en su conjunto son favorables o desfavorables, o si el medio ambiente interno de la misma es favorable o no. Tenemos esta matriz en donde tenemos de factor externo las oportunidades, y una de ellas es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México fomenta el crecimiento. El peso de esta oportunidad es de 0.08, la calificación es de 3 y nuestro peso ponderado será 0.08 por 3 igual a 0.24. Los valores del capital son saludables, el peso 0.06, calificación 2, peso ponderado 0.12. El ingreso disponible está creciendo en un promedio de 3% al año. Peso 0.11, calificación 1, peso ponderado 0.11. Los consumidores están más dispuestos a pagar por empaques biodegradables. Peso 0.09, calificación 4, peso ponderado 0.36. El software nuevo puede aumentar el ciclo de vida del producto.
peso 0.09, calificación 4, peso ponderado 0.36. Cambiando al factor externo de amenazas, tenemos que los mercados japoneses están más cerrados para productos norteamericanos. Peso de la amenaza 0.10, calificación 2, y el peso ponderado se sacará multiplicando 0.10 por 2.20. El dólar ha ido perdiendo terreno frente al euro. Peso 0.12, calificación 4, el peso ponderado 0.48. La República de Rusia no es políticamente estable. Peso 0.07, calificación 3, peso ponderado 0.21. El apoyo federal y estatal de las empresas está disminuyendo. Peso 0.13, calificación 2, peso ponderado 0.26. Las tasas de desempleo en el mundo han ido aumentando. Peso 0.10, calificación 1, peso ponderado 0.10. El total del peso será de 1. El total del peso ponderado es de 2.44. Ahora, el total del peso ponderado 2.44 indica que esta organización está por debajo de la media en cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las oportunidades externas y evitar las amenazas externas. La clave de la matriz de evaluación consiste en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor que el valor de las amenazas. Y al evaluar el ejemplo anterior, vemos que el total ponderado de las oportunidades es de 1.19 y el de las amenazas es de 1.25, lo cual establece que el medio externo es desfavorable para la organización.